Bueno, en esta clase vamos a analizar las reparaciones en el régimen de responsabilidad internacional por violación a los derechos humanos. En principio veremos cómo se regula la responsabilidad internacional bajo el derecho internacional general para luego aplicarlo al sistema de protección de derechos humanos. Vamos a ver cuáles son los avances en materia específicamente en materia de reparaciones, en el ámbito de los tribunales especializados en los derechos humanos. La responsabilidad internacional ha sido codificada por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas. Este es un órgano subsidiario que depende de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y en el año 2001 ha aprobado en segunda lectura un proyecto sobre la responsabilidad internacional del Estado por actos ilícitos. Como ustedes verán, el artículo 1 de este proyecto recoge, como norma consuetudinaria, lo que sería el principio básico de la responsabilidad internacional por actos internacionalmente ilícitos y dice: todo hecho internacionalmente ilícito del Estado genera su responsabilidad internacional. Pero, ¿qué características tiene la responsabilidad internacional del Estado? ¿Qué diferencia hay con la responsabilidad del Estado, por ejemplo, en el ámbito interno? En primer lugar, tenemos que aclarar que todo régimen de responsabilidad trata de normas secundarias, es decir, la norma primaria es la que establece la obligación principal que está a cargo de los estados y deben cumplir los estados, cómo deben comportarse normalmente los estados, en este caso en materia de derechos humanos. Mientras que las normas secundarias son las que se activan frente a la violación de una norma primaria. Entonces, una norma primaria va a decir, por ejemplo, el Estado está obligado a garantizar la libertad de expresión de las personas. Y la norma secundaria es la que nos va a decir qué es lo que ocurre cuando el Estado viola esa norma primaria, es decir, cuáles son las consecuencias de la violación de la norma primaria, en qué momento se produce la violación de la norma primaria, cuánto tiempo perdura, etcétera, etcétera. Entonces, este proyecto de la Comisión de Derecho Internacional lo que hace es recoger normas secundarias. No establece normas primarias, sino que recoge cuáles son las consecuencias de la violación de las normas primarias. Por supuesto, no lo hace específicamente vinculado a violaciones de derechos humanos, sino con relación a la violación de cualquier norma internacional. Por eso nosotros vamos a ir viendo cuáles son las particularidades de la aplicación de estas normas en el contexto de los derechos humanos. En segundo lugar, tenemos que aclarar que las normas que están recogidas en este proyecto evalúan si un Estado es responsable por haber violado normas concernientes a los derechos humanos, pero según el derecho internacional. O sea, el Estado no va a poder decir, por ejemplo, no, pero de acuerdo a mi legislación interna yo no violé ninguna norma de derechos humanos, sino acá es importante si la conducta violatoria se le atribuye al Estado como violación de acuerdo con el régimen de responsabilidad del derecho internacional. Es decir, acá no cabe alegar el derecho interno como un justificativo para determinar que el Estado no es responsable o que no corresponde determinado régimen de reparación. En tercer lugar, tenemos que distinguir la responsabilidad internacional de la responsabilidad del individuo. Acá hoy vamos a hablar de la responsabilidad del Estado, no del individuo. Y una de las principales diferencias es que cuando uno intenta someter a juzgamiento a un individuo, lo que busca, por violación de los derechos humanos, por supuesto, lo que busca es la aplicación de una sanción de tipo penal, aplicarle una pena, que normalmente consiste en la privación de la libertad. Mientras que el régimen de responsabilidad internacional del Estado, el Estado no lo podemos meter preso, sí, por supuesto, a sus funcionarios, pero no al Estado. Entonces, la reparación que se busca es lograr una compensación, es de tipo compensadora, ¿sí? Y no sancionatoria. Y por último, en este régimen de responsabilidad internacional del Estado, no importa
cómo actuaron los funcionarios en nombre del Estado cuando violaron los derechos humanos. Es decir, no importa si actuaron con dolo o con culpa, con intención o no. Acá no interesa si lo hicieron por negligencia o con una intención de cometer esa violación a los derechos humanos. Acá lo que importa es el hecho objetivo, que se violó la norma internacional, que en este caso podrá ser la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cualquiera de los pactos sobre derechos humanos, o la Convención Europea, etcétera, etcétera. Es ver si el Estado actuó objetivamente conforme a la Convención, conforme a ese tratado, o si lo violó. De hecho, esto fue discutido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el primer caso que le tocó resolver, que es el caso Velázquez Rodríguez contra Honduras. Ahí, como ustedes pueden ver en pantalla, la Corte Interamericana, en la sentencia de fondo, dijo que las infracciones a la Convención no pueden ser juzgadas aplicando reglas que tengan en cuenta elementos de naturaleza psicológica, orientados a calificar la culpabilidad individual de sus autores. A los efectos del análisis, es irrelevante la intención o motivación de la gente que materialmente haya violado los derechos reconocidos por la Convención, hasta el punto que la infracción puede establecerse incluso si dicho agente no está individualmente identificado. Es decir, para la Corte Interamericana, lo decisivo es dilucidar si hubo o no una violación a la Convención Americana de Derechos Humanos. No importa si el agente que la cometió o el particular, en el caso de que la conducta de un particular le pueda ser atribuida al Estado, actuó o no con intención. En todo caso, si es necesaria una intención, un determinado dolo específico, una intención dolosa, eso tendrá que estar previsto o exigido por la norma primaria. Es decir, hay algunas figuras violatorias de los derechos humanos que, para que se configuren, necesitan ser cometidas con una intención. Por ejemplo, el genocidio. El genocidio se comete con la intención de destruir un grupo nacional, étnico, etcétera, etcétera. Es decir, el autor de un acto de genocidio tiene que actuar con la intención, no hay genocidio por negligencia. Por lo menos no se ocupa el derecho internacional de un genocidio por negligencia, ¿sí? Entonces, en ese caso que se exige el dolo se exige porque la norma primaria lo exige, pero la norma secundaria no le va a exigir la actuación bajo un dolo específico. No importa entonces si el autor lo hizo con dolo o con culpa. El proyecto de la Comisión de Derecho Internacional se estructura de la siguiente manera. Como ustedes pueden ver en la diapositiva, tiene 4 partes. La primera parte, el hecho internacionalmente ilícito del Estado, va a tener un capítulo sobre principios generales, otro sobre atribución del comportamiento al Estado, es decir, por qué la conducta de Juan o de Pedro le es atribuible al Estado. Sabemos que el Estado es una persona una persona jurídica, que siempre va a actuar a través de personas físicas. Entonces, acá en esta parte, el proyecto se ocupa de determinar cuándo la acción de determinadas personas le es atribuible al Estado. En el capítulo 3 se ocupa del elemento objetivo, es decir, cuándo se configura la violación de la obligación internacional, en qué momento. El capítulo 4 de esa primera parte se refiere a la responsabilidad del Estado en relación con el hecho de otros estados, y el capítulo 5 de las circunstancias que excluyen la ilicitud. Es decir, va a haber determinadas situaciones en las que el Estado viola una obligación internacional, sin embargo, el Estado puede alegar una circunstancia que excluye la ilicitud. Como que el acto violó la obligación, pero como probó estar, por ejemplo, amparado por un estado de necesidad, ese estado de necesidad viola la ilicitud. El acto se va a transformar en un acto lícito, lo que no significa que en algunas circunstancias
el Estado no deba igualmente que reparar, y esto también acá volvemos a lo que diga la norma primaria. La segunda parte del proyecto tiene que ver con el contenido de la responsabilidad internacional del Estado. También hay un capítulo sobre principios generales, hay otro capítulo que se ocupa de la reparación del perjuicio y otro capítulo de las violaciones graves de obligaciones emanadas de normas imperativas de derecho internacional general. Ya ahora enseguida vamos a volver sobre esto específicamente. La tercera parte se va a referir a los modos de hacer efectiva la responsabilidad, en qué momento se puede invocar la responsabilidad de un Estado, qué tipo de contramedidas van a poder realizar otros Estados frente a esa violación, etc. Y la última parte del proyecto se refiere a disposiciones generales, una de las cuales distingue o hace una salvedad respecto de la responsabilidad del individuo, de la responsabilidad de las organizaciones internacionales, porque este proyecto es sin perjuicio de esos otros modos de responsabilidad. Pero volvamos entonces al capítulo que tiene que ver con las consecuencias jurídicas de la responsabilidad internacional, que están, como ustedes pueden ver en pantalla, están previstas en el artículo 28 de ese proyecto, que dice que existen 4 consecuencias jurídicas, están planteadas en 3 artículos, desarrolladas en 3 artículos, pero en realidad son 4 consecuencias jurídicas. La primera es la continuidad del deber de cumplir la obligación violada. Es decir, se determina que un Estado es responsable, que ha incurrido en una violación de una obligación internacional, pero esto no significa que automáticamente la norma primaria que estableció esa violación que incumplió el Estado vaya a terminar. Es decir, en principio esa norma primaria continúa pese a que se ha determinado la responsabilidad del Estado, no queda terminada automáticamente. La segunda consecuencia jurídica es la cesación del ilícito, que tiene un especial sentido cuando el delito que se comete es un delito continuado. Entonces, por ejemplo, la privación ilegítima de la libertad. Se determina que el Estado es responsable de esa privación ilegítima de la libertad o de una desaparición forzada de personas, ya comprobamos que es responsable el Estado. Ahora el Estado lo primero está obligado a cesar el ilícito, independientemente del resto de las consecuencias. Pero lo primero es, cese el ilícito. Puede ser que cuando se determine la responsabilidad del Estado, el ilícito ya cesó y solo queda la fase de reparación. Pero puede ser que se trate de un delito que todavía se esté cometiendo y en ese caso, entonces, una de las consecuencias es la cesación del ilícito. La tercera consecuencia es el otorgamiento de garantías o seguridades de no repetición. Y este requisito apunta al futuro, es decir, a que el Estado garantice que en el futuro no va a volver a cometer este mismo tipo de violaciones. Esto puede exigirse en el derecho internacional en general cuando hay probabilidades, hay alguna prueba de que el Estado, por ejemplo, por la legislación que tiene, por el sistema jurídico que tiene, puede llegar a incurrir en violaciones idénticas en el futuro. O incluso cuando ya el Estado lo ha hecho varias veces. Esta no es la primera vez que incurre en ese tipo de violación. Por ejemplo, tortura en las cárceles. No es el primer caso de tortura, lo viene haciendo sistemáticamente, entonces le imponemos al Estado una garantía de no repetición para que nos asegure que en el futuro no va a volver a incurrir en ese mismo tipo de violación. Y la cuarta consecuencia tal vez es la más importante porque es la que generalmente las otras consecuencias pueden o no darse según el caso concreto, pero esta cuarta es la que se da en todos los casos y es la reparación del perjuicio. Es decir, un Estado se probó que ha violado, ahora, ¿de qué manera borra las consecuencias jurídicas de ese ilícito, de ese incumplimiento de la norma sobre la protección de los derechos humanos? Ahora, el proyecto de la Comisión de Derecho Internacional contempla en 2 de sus artículos consecuencias particulares
cuando la violación de la obligación tiene que ver con una norma imperativa de derecho internacional general, o sea, una norma de ius cogens. Cuando un Estado entonces viola una norma de ius cogens, además de surgir las consecuencias jurídicas que acabamos de mencionar, esas 4 consecuencias jurídicas, además va a tener ciertas consecuencias particulares que están establecidas en los artículos 40 y 41 del proyecto. Concretamente, como ustedes pueden ver en pantalla, las consecuencias son: los Estados deben cooperar para poner fin por medios lícitos a la violación grave de la norma imperativa. Es decir, si un Estado está cometiendo un genocidio respecto de la población de otro Estado, el resto de los Estados debe cooperar para que se ponga fin a esa violación. La segunda consecuencia es que ningún Estado reconocerá como lícita una situación creada por una violación grave de una norma imperativa. Vamos a suponer que un Estado invadió a otro y se apropió de territorio. Entonces, el resto de los Estados está obligado a no reconocer la licitud de esa situación que de por sí es ilícita porque responde a la violación de una norma imperativa. Y la tercera consecuencia particular de este tipo de violaciones de normas de ius cogens es que ningún Estado prestará ayuda o asistencia para mantener esa situación. Es decir, los Estados no solo deben cooperar con el Estado, por ejemplo, lesionado para que se termine la violación, sino que además no tienen que prestar ayuda o asistencia al Estado violador. Esto es de modo de impedir que se siga perfeccionando esa violación. Bueno, estas 3 consecuencias las ha señalado la Corte Internacional de Justicia en una opinión consultiva bastante reciente, que es la opinión sobre la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado. La Corte analizó si la construcción del muro por parte de Israel en el territorio palestino ocupado era o no lícita, a la luz, entre otras normas, de varios tratados en materia de derechos humanos, como por ejemplo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención sobre los Derechos del Niño. La Corte en esa opinión determinó u opinó que la construcción del muro violaba normas concernientes a derechos humanos previstas en esos pactos. Y entre las consecuencias jurídicas se refirió justamente a estas 3, que están codificadas en el artículo 41 del proyecto de la Comisión de Derecho Internacional. Pero ahora focalicémonos en la reparación. ¿Cómo está prevista la reparación en el proyecto de la Comisión de Derecho Internacional y cómo está prevista por los tribunales especializados en materia de derechos humanos? Bueno, podemos decir como rasgo general que la reparación consiste en la adopción de un conjunto de medidas orientadas a restablecer los derechos de las víctimas frente a la violación de una obligación internacional, en este caso concerniente a los derechos humanos. Es decir, que la reparación o las medidas de reparación miran al pasado, es decir, apuntan a borrar las consecuencias perniciosas de esa violación a la obligación de derechos humanos. Esto por oposición, recuerdan que yo hace un ratito les dije que las garantías de no repetición miran al futuro, porque buscan que no se reitere esa violación. Entonces, esto tuvo en mente la Comisión de Derecho Internacional cuando codificó las normas sobre responsabilidad. Poner en un artículo las garantías de no repetición que apuntan al futuro, a evitar futuras violaciones a los derechos humanos del tipo de la violación que se está tratando en ese caso. Y por otra parte, en un artículo o en varios artículos diferentes, las reparaciones. La reparación como hecho que apunta al pasado, a borrar las consecuencias del ilícito respecto del caso concreto. Entonces, como ustedes pueden ver, el artículo 31 define específicamente
a la reparación y lo hace de la siguiente manera. Dice, el Estado responsable está obligado a reparar íntegramente el perjuicio causado por el hecho internacionalmente ilícito. Y aclara, el perjuicio comprende todo daño, tanto material como moral, causado por el hecho internacionalmente ilícito del Estado. Acá vamos a ver alguna contribución en lo que hace a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque si bien el proyecto de la CDI entonces como que clasifica al perjuicio o daño en material o moral, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a mi entender acertadamente, clasifica en daños materiales o inmateriales. Entonces, uno dentro de los daños inmateriales puede comprender al daño moral, pero también puede comprender al daño psicológico, porque así no se nos plantea la cuestión de si el daño psicológico, ¿qué es? ¿Es un daño material o es un daño moral? ¿O es exactamente un daño? ¿Es lo mismo daño psicológico que daño moral? Pareciera que el daño moral tiene que ver con otra cuestión. Pero entonces, directamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos habla de daño material o inmaterial. Y dentro del daño inmaterial se refiere al daño moral o también al daño psicológico. Claro, esto tiene también una explicación, y es que el proyecto de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas apuntó a codificar la responsabilidad internacional en general y no solo focalizada en violaciones a los derechos humanos. Cuando nosotros nos metemos en el ámbito de derechos humanos, vamos a ver que hay un Estado violador y una persona humana que es la persona lesionada. Entonces aquí es muy común que se pueda hablar de un daño psicológico. En cambio, cuando hay violaciones interestatales, no hay daño psicológico. Un Estado puede tener sufrir daños materiales o morales, pero no, el Estado no es una persona física como para que se pueda hablar de un daño psicológico. Así que esa puede ser una explicación de por qué la CDI habló de daño material o moral y no de daño psicológico. Como ustedes pueden ver en ese mismo artículo, en el inciso 1, se habla de que el Estado está obligado a reparar íntegramente. O sea, la reparación, acá aparece un concepto muy específico que es de la reparación íntegra. Los tribunales especializados en derechos humanos han desarrollado el concepto de reparación íntegra. Y, por ejemplo, han dicho, como ustedes pueden ver en pantalla, que la víctima tiene el derecho de exigir al autor de un acto internacionalmente ilícito una restitutio in integrum, es decir, el retorno al statu quo antes. El concepto de reparación íntegra o integral implica entonces el restablecimiento de la situación anterior y la eliminación de los efectos que la violación produjo, así como una indemnización como compensación por los daños causados. Y en este sentido, los tratados sobre derechos humanos, o no todos, pero los principales tratados sobre derechos humanos que crean un mecanismo jurisdiccional para supervisar si ha existido o no una violación, contienen normas específicas que recogen estos conceptos. De alguna manera recogen este concepto de reparación íntegra o integral. Por ejemplo, también como ustedes pueden observar, la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 63, inciso 1, establece: cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada. ¿Ven? Justa indemnización
este concepto, esta expresión, se relaciona con la reparación íntegra o integral. Y por su parte, el Convenio Europeo de Derechos Humanos también tiene un artículo, que es el 41, y que en este caso dice: si el tribunal declara que ha habido violación del convenio o de sus protocolos, y si el derecho interno de la alta parte contratante solo permite de manera imperfecta reparar las consecuencias de dicha violación, el tribunal concederá a la parte perjudicada, si así procede, una satisfacción equitativa. Como ven, tanto en este caso como en el de la Convención Americana, hay una referencia a la equidad o a la justicia. En un caso, justa indemnización, y en otro caso, satisfacción equitativa. Que acá hay que aclarar que son los órganos jurisdiccionales previstos por estos tratados. En el caso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos es la Corte Interamericana, y en el caso del Convenio Europeo es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Bueno, estos dos órganos jurisdiccionales, estos dos tribunales, tienen una amplia discreción para determinar cuál es la medida de reparación adecuada, es decir, cuál es la justa reparación en este caso. Tal vez una persona puede decir: bueno, me parece que no es justo que en este caso la indemnización haya sido de $20.000, debería haber sido de $200.000. Pero el tribunal entendió que en ese caso era justo asignar ese tipo de reparación. Es decir, los tribunales tienen un alto margen de discrecionalidad en determinar cuál es la reparación apropiada en cada caso concreto. Y según la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, este artículo 63, inciso 1 que acabamos de leer, refleja una norma consuetudinaria y también refleja uno de los principios fundamentales en materia de responsabilidad internacional por violación de los derechos humanos. Y como ustedes pueden ver en pantalla, en el caso Montero Araguren y otros, retén de Katia, la Corte ha dicho: de esta manera, al producirse un hecho ilícito imputable a un Estado, surge de inmediato la responsabilidad internacional de éste por la violación de la norma internacional de que se trata, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias de la violación. Bueno, acá también tenemos que volver un poco a lo que es el objetivo de la reparación, que es compensar. Como habíamos dicho, el objetivo no es aplicar una sanción al Estado, sino una medida de compensación. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos se planteó esta cuestión de si la responsabilidad del Estado es sancionatoria o compensatoria. Y esto también lo hizo en el primer caso que decidió, que es el caso Velázquez Rodríguez, en este caso en la sentencia de reparaciones y costas. Y la Corte en ese caso dijo, como ustedes pueden observar, la expresión justa indemnización que utiliza el artículo 63, inciso 1 de la Convención, por referirse a una parte de la reparación y dirigirse a la parte lesionada, es compensatoria y no sancionatoria. Aclara, aunque algunos tribunales internos, en particular los angloamericanos, fijan indemnizaciones cuyos valores tienen propósitos ejemplarizantes o disuasivos, este principio no es aplicable en el estado actual del derecho internacional. Bueno, igual tenemos que aclarar que esto no quita que un tribunal internacional pueda fijar una indemnización lo suficientemente alta como para que uno piense, acá en realidad quiso darle una lección al Estado por haber violado, más que determinar ese monto indemnizatorio como una compensación efectiva a la lesión causada. La Corte Interamericana también desarrolló un amplio catálogo de medidas de reparación a fin de reparar el daño de una manera íntegra. Este es de todos los órganos
jurisdiccionales y también entre todos los órganos de protección de derechos humanos, el que ha hecho un desarrollo más amplio de las medidas de reparaciones. Les diría que va mucho más allá de lo que previó el proyecto de la CDI, porque, por ejemplo, incluye en el contexto de las reparaciones algunas medidas que, de acuerdo al proyecto de la Comisión de Derecho Internacional, serían garantías de no repetición porque miran al futuro. Por ejemplo, si se le dice al Estado que a fin de evitar que vuelva a repetir esa violación, tiene que modificar su legislación en materia de derechos humanos o algún aspecto de la legislación, uno puede pensar, bueno, esto no tiene nada que ver con la violación ya ocurrida, porque ya ocurrió, eso ya la solución va a tener que venir por otro medio de reparación. Esto es una medida que apunta al futuro, a prevenir violaciones en el futuro. Sin embargo, la Corte lo incluye dentro del catálogo de medidas de reparación. De hecho, suele tratar, en muchísimos casos, la mayoría, estas garantías de no repetición dentro de un capítulo que titula reparaciones, o sea que amplía, va más allá que el proyecto de la Comisión de Derecho Internacional y toma las garantías de no repetición como verdaderas reparaciones. Y así la Corte ha dicho, como ustedes pueden observar en el caso Suárez-Rosero, la reparación es el término genérico que comprende las diferentes formas como un Estado puede hacer frente a la responsabilidad internacional en que ha incurrido. Restitutio in integrum, indemnización, satisfacción, garantías de no repetición, entre otras. Entonces, va a ir mucho más allá que la Comisión de Derecho Internacional. Y esto no lo ha dicho únicamente en este caso, sino que lo ha reiterado en muchísimos otros. El proyecto de la CDI, cuando se refiere a cuáles son los modos de reparación, lo hace en el artículo 34, como ustedes pueden observar. Y dice: la reparación íntegra del perjuicio causado por el hecho internacionalmente ilícito adoptará la forma de restitución, de indemnización y de satisfacción, ya sea de manera única o combinada. Y les diría que generalmente los tribunales en materia de derechos humanos lo hacen de manera combinada. Es decir, no dicen solamente corresponde una indemnización en este caso, o una medida de restitución. Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en muchísimos casos, ordena una restitución, una indemnización y además una medida de satisfacción. ¿Por qué lo hace? Justamente porque se busca una reparación íntegra y a veces para que la reparación sea íntegra es necesario ordenar varios modos de reparación, que el Estado adopte diversas medidas. Y ahí tienen, por ejemplo, dos casos, lo que han dicho los tribunales interamericano y europeo, en dos de los casos. En un caso que tuvo mucha repercusión, que es el caso González y otras, comúnmente llamado campo algodonero, contra México, la Corte dijo: teniendo en cuenta la situación de discriminación estructural en la que se enmarcaban los hechos incurridos en el caso y que fue reconocida por el Estado, indicó que las reparaciones deben tener una vocación transformadora de dicha situación, de tal forma que las mismas tengan un efecto no solo restaurativo, sino también correctivo. Y en este sentido dice, no es admisible una restitución a la misma situación estructural de violencia y discriminación. Porque uno puede pensar, bueno, la restitución se termina ilícito, volvamos a restaurar el statu quo antes. Pero tal vez el statu quo era que el Estado siempre violaba los derechos humanos, siempre discriminaba, por ejemplo, a las mujeres o amparaba o toleraba situaciones de violencia contra la mujer. Entonces yo no quiero que el Estado vuelva a ese punto,
porque volver al statu quo ante significaría vuelve a lo mismo. Entonces, por eso, en estos casos, la reparación puede consistir en ir mucho más allá, ¿sí? Y que la medida sea una medida correctiva. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también señaló, como ustedes pueden ver en la misma pantalla, que se debe poner fin a la violación y reparar las consecuencias de la violación del Convenio Europeo. Dice, en la medida de lo posible, restaurar la situación existente antes de la violación. Entonces, vayamos a qué es lo que dice la CDI sobre la restitución en especie o la restitución, que lo contempla en el artículo 35, como ustedes pueden observar. Dice que el Estado, responsable de un hecho internacionalmente ilícito, está obligado a la restitución. Y ahí entonces aprovecha esta disposición para definir, y dice, es decir, a restablecer la situación que existía antes de la comisión del hecho ilícito, siempre que, y en la medida en que esta restitución no sea materialmente imposible y no entrañe una carga totalmente desproporcionada con relación al beneficio que derivaría de la restitución en vez de la indemnización. Bueno, el primer supuesto, que no sea materialmente imposible, es muy lógico y se aplica completamente a la situación de derechos humanos. Si el Estado fue responsable de la matanza de un grupo de personas, no va a poder restablecerle, no va a poder restituirle la vida a las personas asesinadas. Así que eso es lógico. En cuanto al segundo, que no entrañe una carga desproporcionada, esto la verdad no hay práctica de este segundo elemento, o de esta segunda excepción, no hay práctica en la jurisprudencia en materia de derechos humanos. O sea que siempre que se puede materialmente proceder a la restitución, los tribunales proceden a ordenarla como medida de reparación. Y ahí ustedes tienen algunos ejemplos de restitución en especie que han otorgado los tribunales en materia de derechos humanos, puntualmente la Corte Interamericana. Por ejemplo, restablecimiento de la libertad de personas detenidas ilegalmente, la reincorporación de las víctimas a sus cargos y al pago de los salarios y remuneraciones que tenían al momento de ser despedidos, la recuperación del uso y goce de los derechos como accionista de una sociedad anónima, la devolución de todo lo incautado a la víctima, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son simplemente algunos de los ejemplos. Pasemos ahora al segundo modo de reparación previsto por la Comisión de Derecho Internacional, la indemnización. Es decir, como ustedes pueden ver, esto está previsto en el artículo 36 del proyecto, el Estado responsable está obligado a indemnizar el daño causado por ese hecho en la medida en que dicho daño no sea reparado por la restitución. Esto ya vimos que los tribunales de derechos humanos, si tienen en cuenta que es necesario, además de la restitución, una indemnización, lo van a ordenar. Y dice, la indemnización cubrirá todo daño susceptible de evaluación financiera, incluido el lucro cesante en la medida en que éste sea comprobado. Y ahí ustedes tienen algunos parámetros que tienen en cuenta los tribunales en materia de derechos humanos para determinar el monto de esa indemnización. Por ejemplo, las condiciones personales de las víctimas, tales como la edad de las víctimas y las consiguientes obligaciones especiales del Estado para la protección de la niñez y la violencia por razones de género, la situación como migrante privado de libertad al momento de los hechos, por ejemplo, que una persona se encontraba en una situación de vulnerabilidad, cuestiones de género y de etnia, etcétera, entre muchas otras. Cabe aclarar que los tribunales pueden ordenar una indemnización no solo a través del pago de una suma de dinero, sino a través de la prestación de determinados servicios. Esto lo ha hecho la Corte Interamericana en innumerables casos. Yo solo ahí les puse un ejemplo. En el caso Atala, Rifo y Niñas contra Chile,
que es una sentencia que tuvo mucha repercusión. Y ahí la Corte dijo, entre otras medidas de reparación que ordenó, el Estado debe brindar la atención médica y psicológica o psiquiátrica gratuita y de forma inmediata, adecuada y efectiva a través de sus instituciones públicas de salud especializadas. Esto, bueno, por supuesto, aclaró en el caso de que las víctimas así lo soliciten. Si uno se puede pensar, esto es como el equivalente a una medida de indemnización monetaria. En lugar de darle dinero, le dice, bueno, le doy un servicio gratuito. Ahí también en la próxima diapositiva tienen varios ejemplos de medidas que se han ordenado en cuanto al daño material, por ejemplo, compensación por la pérdida o detrimento de ingresos de la víctima o gastos efectuados con motivos de los hechos, compensación por salarios perdidos hasta la reincorporación de un puesto de trabajo, compensación por gastos médicos, por ejemplo, en el caso Atala, se ordenó el pago a la suma a la señora Atala de $10.000, justamente para cubrir los gastos médicos pasados, ¿no? En lo que ya había incurrido. Esto uno puede pensar, bueno, 10.000 es poco, mucho. Bueno, no, en realidad hay que probar cuánto se gastó y en base a las facturas presentadas es lo que la Corte después va a ordenar en concepto de devolución. Y también como daño material, compensación de los gastos en los que hayan incurrido los familiares en la búsqueda de la víctima, en sus visitas y hasta gastos de entierro. En cuanto a daño inmaterial, como ustedes también pueden ver, la Corte Interamericana ha dicho en el caso Bamaca Velázquez contra Guatemala que el daño inmaterial puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas directas y a sus allegados, el menoscabo de valores muy significativos para las personas, así como las alteraciones de carácter no pecuniario en las condiciones de existencia de la víctima o su familia. Y en el caso Loaiza Tamayo contra Perú, esta misma Corte dijo, es propio de la naturaleza humana que una persona sometida a agresiones y vejámenes, como los que han sido probados, experimente un sufrimiento moral. Entonces, la Corte estima que no se requieren pruebas para llegar a esta conclusión. Es decir, si bien la víctima va a tener que probar los gastos médicos incurridos, no va a tener que probar el daño moral, porque se presume que ha incurrido en un daño moral. Y por ejemplo, en el caso Atala, al que también ya me referí, la Corte ordenó, en concepto de daño inmaterial, que se pague una suma de $20.000 a la señora Atala y $10.000 a cada una de sus hijas por daño inmaterial. Y por devolución en concepto de costas y gastos incurridos para accionar y llevar el caso al sistema interamericano, $12.000. Esto simplemente a título de ejemplo. La última medida de reparación es la satisfacción, que es una medida de reparación de tipo simbólico y está prevista en el artículo 37, como ustedes pueden ver, del proyecto de la Comisión de Derecho Internacional. Ahí el proyecto dice que el Estado responsable de un hecho internacionalmente ilícito está obligado a dar satisfacción por el perjuicio causado por ese hecho en la medida en que ese perjuicio no pueda ser reparado mediante restitución o indemnización. Y acá es donde define a este modo: la satisfacción puede consistir en un reconocimiento de la violación, una expresión de pesar, una disculpa formal o cualquier otra modalidad adecuada. La satisfacción, aclara, no será desproporcionada con relación al perjuicio y no podrá adoptar una forma humillante para el Estado responsable. Bueno, en este caso la Corte Interamericana tiene un catálogo muy amplio en cuanto a ejemplos de medidas de satisfacción ordenadas, como ustedes pueden ver.
construcción de monumentos en homenaje a las víctimas, colocación de placas conmemorativas, ponerle nombre a una calle, a una plaza o a una institución, creación de un fondo de desarrollo comunitario para implementar proyectos educacionales, habitacionales, etc. Esto respecto de una comunidad indígena. Otorgar becas de estudio, entregar los restos mortales a familiares, la difusión de la sentencia, ¿sí?, a través de la publicación escrita o incluso de la transmisión radial, actos públicos de reconocimiento, en donde el Estado haga una especie de mea culpa, ¿sí?, que reconozca públicamente y solicite incluso disculpas a las víctimas, es decir, expresiones públicas de solicitud de perdón a las víctimas. Y por último, el reconocimiento de la violación a través de la sentencia misma. En muchísimos casos, la Corte dice el reconocimiento de la violación a través de esta sentencia es una forma per se de satisfacciones, como que se siente satisfecha la víctima por el solo hecho de que en una sentencia un tribunal internacional reconozca que hay un Estado violador. En cuanto a reconocimiento de responsabilidad, yo ahí les puse también en una diapositiva 2 ejemplos. En el caso Masacre Plan de Sánchez, dice la expresión reconocimiento de responsabilidad contiene varios elementos, anuncia la admisión de una responsabilidad derivada de un compromiso internacional y añade una calificación institucional que no se haya recogida expresamente en la normativa del enjuiciamiento interamericano. Y por eso es que en muchos casos, como en el caso Montero Aranguren, se exige que el acto se haga en presencia, por supuesto, de los familiares, pero que participen altas autoridades del Estado, ¿sí? Y por último, ¿cuáles son las novedades de los sistemas de protección de los derechos humanos en materia de reparaciones? Ahí ustedes pueden ver que algunas medidas de satisfacción sirven a la vez como garantías de reparación, como garantías de no repetición, y esto ha sido considerado por los tribunales en materia de derechos humanos. Ahí pueden ver que tienen varios ejemplos. Podríamos decir que en el sistema interamericano varias categorías en materia de reparaciones son tomadas de manera autónoma, ¿sí? Por ejemplo, las garantías de no repetición, el deber de investigar y eventualmente sancionar a los responsables, y las medidas de rehabilitación, como ustedes pueden ver en pantalla. Es decir, las garantías de no repetición, vimos que en el proyecto de la CDI están fuera de las reparaciones, ¿sí? Están como una consecuencia jurídica aparte. Sin embargo, en el sistema interamericano son contempladas como una categoría autónoma de reparación, porque además de mirar al futuro, también tienen la idea de reparar el perjuicio causado frente a la víctima lesionada o a sus familiares. Yo, si perdí un familiar, voy a querer que los responsables de esas violaciones sean sancionados, por más que nadie me va a poder devolver a la víctima de mi familiar. Entonces, las garantías de no repetición, el deber de investigar y eventualmente sancionar a los responsables, y también la adopción de medidas de rehabilitación para intentar rehabilitar a la víctima, pueden considerarse como medidas de reparación autónomas, porque es difícil encuadrar a una medida de rehabilitación en una de las 3 categorías formales previstas en el proyecto de la CDI. Y les dejo algunos otros ejemplos de garantías de no repetición adoptados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del deber de investigar y sancionar, en algunos de los casos en que han sido determinados, y las medidas de reparación, como por ejemplo ordenó la Corte en el caso Valle Jaramillo. Por último, también la Corte ha ordenado medidas de reparación, pero no dirigidas a una víctima en particular, sino
medidas de carácter colectivo, a una colectividad, como por ejemplo cuando el lesionado es todo un pueblo, por ejemplo, un pueblo indígena. Entonces, devolución de tierras tradicionales a comunidades indígenas, estudios de impacto ambiental, reconocimiento de la personalidad jurídica de un pueblo, de un determinado pueblo o una organización en el marco de un pueblo, la recuperación de la memoria colectiva o la demarcación y titulación de propiedades de comunidades indígenas, como ustedes pueden ver en pantalla. Ahora, ¿dónde podemos encontrar material para estudiar o ampliar todo esto que hemos visto? Bueno, como ustedes verán, la última diapositiva tiene que ver con la tapa de este libro, que es la responsabilidad internacional del Estado por violación de los derechos humanos, sus particularidades frente al derecho internacional general. Este fue el objeto de investigación de un proyecto de investigación encuadrado dentro de los proyectos UBACIT 2010-2012, y en este proyecto han participado Jorgelina Mendicoa, Lucía Gómez Fernández, Mariela Einstein, Aldana Rohr, Renzo Lavín, Alan Vogelfanger, Sofía Roldán, Ezequiel Jefes, Ariel Sebastián Garín, María Belén Gracia, Pablo Colmeña, Isaías Lozada Rebol, Luciana Salerno y Lautaro Manuel Robles. Todos ellos han contribuido a que podamos lograr esta publicación, que lo que busca justamente es analizar artículo por artículo todas las normas recogidas por la Comisión de Derecho Internacional en su proyecto y ver en qué medida cada uno de esos artículos era aplicable a las violaciones por derechos humanos, a violaciones a normas concernientes a la protección de derechos humanos, y cuáles eran las particularidades que se presentaban, y si era incluso necesario hacerle alguna adaptación a este proyecto para que pueda recoger toda la jurisprudencia en materia de derechos humanos. Y en este sentido, el proyecto de investigación concluye en que sería necesario o tal vez simplemente conveniente modificar el artículo 34 del proyecto cuando enumera los distintos modos de reparación, de modo de no hacerlo como taxativo, la restitución, la indemnización y la satisfacción, sino agregarle entre otras, para justamente poder contemplar estas medidas que en el sistema interamericano parecieran ser tratadas como medidas de reparación autónomas, distintas de la restitución, de la indemnización y de la satisfacción. Así que los invito a leer esta publicación, que se encuentra disponible en la página web del Palacio de Paz, donde se encuentra la Biblioteca de la Corte Internacional de Justicia, como ustedes pueden ver en pantalla.